Dios las bendiga. ¿Cómo están esas conquistadoras? Ay, pero yo las escucho que están ahí medias, que están dormidas. A ver, póngase de pie. Porque a mí me dijeron que en este congreso venían mujeres conquistadoras. Ahí está la actitud, amadas. Dios me las bendiga. Las abrazo en el Señor. La verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. Le doy gracias a la pastora, al pastor por su invitación. Soy de aquí de Córdoba también, pero de Río Cuarto, un poquito más al sur. Ahí estamos sirviendo al Señor en ese ministerio junto a mi esposo. También me acompaña mi hija, ahí está la pastora Micaela, saluda a las chicas. Ella me acompaña. Y ya desde los 21 años sirviéndole al Señor. Así que póngase ahí de pie y dígame, somos las mujeres conquistadoras. Pero ahora usted me le va a poner la actitud de una conquistadora. Porque mire, yo estoy de esta mañana, no me he perdido ninguna charla porque me gusta recibir a mí también. A mí me gusta recibir. Yo he recibido del profeta David, he recibido de la pastora Adriana, de su pastora de aquí en la casa, la pastora Patricia. Yo me recibo todo porque siempre hay una palabra que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, como una conquistadora, usted va a dar un grito de júbilo, un grito de victoria, porque aunque muchas de ustedes hoy han venido quizás luchadas, algunas se les levantó la oposición para venir a este congreso. ¿A cuántas que se le levantó el enemigo? ¿A cuántas que se le quiso levantar y decir, no, no voy, me quedo? A último momento se te enfermó el niño, el perro, el gato, no sé. O que de pronto decías, no tengo, no llego, no puedo. Pero aquí estás. Si tú estás aquí en esta tarde, quiero decirte que ya has conquistado. Quiero decirte que estamos en un congreso de mujeres conquistadoras. Así que apláudete, porque ya has conquistado el llegar a este lugar. Dale, más fuerte ese aplauso ahora, que sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, porque Él ha visto tu necesidad, Él ha visto lo que tú has estado pasando y te ha dado victoria. Por lo tanto, llegaste al congreso, eres una conquistadora. Decirle a la que está a tu lado, lo lograste, conquistaste, llegaste. Estás en el encuentro tremendo con Dios, poderoso, en un congreso donde la gloria de Dios se está manifestando. ¿Cuántos dicen amén? Amada, puede tomar su asiento. Dios me las bendiga. ¿Sabe que cuando estaba orando por este congreso y me llega el lema de este congreso, yo dije, qué poderoso este congreso que se llame Conquistadoras? Porque cuando hablamos de conquista, sabe que cada vez que usted ve en la palabra de Dios, dice que cada vez que hubo una conquista, hubo una guerra. ¿Me escuchó? Cada vez que tenían que conquistar algo, tierras, gente, dinero, siempre hubo una guerra. Y había que pelear para poder tomar el botín. Había que pelear para poder tomar lo que les pertenecía. Así que cuando yo dije, wow, conquistadoras, son mujeres que están batallando, son mujeres que están conquistando. Y si tú viniste este día aquí a este lugar, quiero decirte que Dios te va a dar una gran victoria. Usted no me escuchó, amada. Yo le estoy profetizando desde este momento que mientras que usted está sentada aquí, en su casa está habiendo una gran victoria. En su economía hay una gran victoria. En tu salud hay una gran victoria. Yo profetizo, si alguien en esta tarde ha venido enferma, quiero soltarte la palabra y decirte que ahora mismo comienza a irse esa enfermedad, por cuanto en ti hay un espíritu de conquista. En ti hay un espíritu de una guerrera que se levanta, que no le cree las mentiras al diablo. Mentira del diablo, que te vas a morir. Dios te da vida a esa mujer.
a ella, tóquela. Dice el Señor: toda enfermedad no es para muerte, es para la gloria. Es para mi gloria, dice el Señor. Ahora viene el poder de Dios sobre tu vida y te llena, te llena, te llena, te llena. Vamos, apláudale al Rey de Reyes. Vamos, que hay poder en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad sale ahora. Sale, sale, sale de tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Amado, cuando estamos en un congreso de mujeres conquistadoras, en esta hora los tumores están desapareciendo. En esta hora, aquellas que estaban anémicas, ahora el Señor comienza a ponerte hierro. ¿Cuántas que estaban necesitando eso? Vamos, arrebátelo, tómelo en el nombre poderoso de Jesús. Crea que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen en el Dios de milagros? ¿Usted lo cree? ¿Usted tiene la fe? Sabe que Dios se mueve en esas atmósferas. Yo escuchaba y yo entro a un lugar y puedo percibir la atmósfera. Y yo escuchaba aquí a los salmistas, a los que ministran. Y esta mañana escuchaba que decía: usted no se distraiga, no charle. Aquí se va a crear una atmósfera. Y la atmósfera está. Y sabe que puedo yo discernir que es una atmósfera donde Dios está haciendo milagros, donde hay liberación, donde hay sanidad, donde ha habido palabra profética. Usted estuvo pasando hace unas horas, estuvo pasando, le dicen cuartos proféticos, son previsterios proféticos, donde alguien le soltó una palabra. Diga conmigo: si tengo una palabra. Vamos, amada, anímese y diga: si tengo una palabra, lo tengo todo. Vuelva a declararlo: si tengo una palabra, lo tengo todo. Quiero decirte que en medio de la guerra, si tú tienes la palabra, si tú tienes la palabra, lo tienes todo. Porque cuando el diablo venga a atacarte, cuando el diablo te venga a decir cosas, tú tienes la palabra. La palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve vacía. La palabra que sale de la boca de Jehová está produciendo un fruto en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que nos olvidamos de la palabra. ¿Usted recibió una palabra? ¿Hoy recibió una palabra? De esta mañana que está recibiendo palabra. Cada uno que pasa por este lugar, aun cuando usted pasó para que le oraran, para que le soltaran, usted tiene palabra. El tema es que no se la olvide a la palabra, porque Dios se le adelanta al diablo, ¿sabe? Esa es la ventaja que tenemos nosotras, las conquistadoras. Dios siempre sabe todas las cosas y se le adelanta al diablo. ¿Cómo se le adelanta? Con una palabra. Y Dios dice: yo ya te solté la palabra para que cuando venga la guerra, tú saques la palabra, tú saques la espada, tú digas: no es verdad lo que dice Satanás. Dios ha dicho esto y esto de mi vida. Esto es lo que Dios ha dicho de mi familia. Esto es lo que Dios ha dicho de mi economía. No es lo que yo estoy viendo hoy, es lo que Dios ha dicho. Y por lo tanto yo le creo al Dios Todopoderoso. Así que llévese la palabra. La palabra que te va a servir en medio del desierto, como decía la pastora, en medio de las situaciones más duras de la vida. Lo que te sostiene la palabra. Amado, en estos años que servimos al Señor junto a mi esposo, desde los 21 años conocimos los dos a Cristo. En una situación como todos llegamos, destruidos. Mi esposo adicto a las drogas, sin saberlo yo, hasta que un día tuvo una sobredosis de droga y quedó hemipléjico con 21 años. A punto de divorciarnos, con 2 niñas pequeñitas en ese momento. Luego vino el varón, pero ya estábamos afirmados en Cristo. Y ese día nos predicaron de un Dios vivo. Ese día nos hablaron que había un Dios todopoderoso. Y lo recibimos en nuestro corazón. Ese día yo sentí como Dios llenó el vacío que había en mí. Ese vacío que solamente lo puede llenar Dios.
No te lo llena el dinero, no te lo llena un hombre, una mujer, te lo llena Dios. Es el único que puede llenar el vacío en nuestro corazón. Y ese día entonces mi esposo me dijo: te pido la última oportunidad, pero esta vez tomados de la mano de Dios. Cuando ese varón dijo Dios en el medio, que él nunca había hablado de Dios, yo dije: a este algo le pasó. Me puso a Dios en el medio. Y entonces yo le dije: es la última oportunidad, pero tomado de la mano de Dios. Amados, amadas del Señor, esa noche nos fuimos a dormir. Al día siguiente, él amaneció totalmente sano. Se le había ido toda parálisis. Había desaparecido todo de su cuerpo. Él no tuvo que ir al médico, no se tuvo que hacer nada, porque ya el Señor estaba obrando en nuestras vidas, amadas. Apláudale al Dios que vive. A Él es la gloria, la honra, la alabanza. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué le cuento esto? Porque vivimos batallas. Fue una guerra muy grande. 8 meses le llevó de salir de las drogas. Pero en esos 8 meses pasé por la escuela del Espíritu Santo. No había escuela como la que hoy tenemos. No había escuela de lo sobrenatural, no había escuela profética, no había escuela de vida, no había. Pero yo le puse el nombre de la escuela del Espíritu, porque aprendí a depender el 100%, o el 100%, como quiera llamarle, del Espíritu. Él me enseñó cómo orar por mi esposo. Él me enseñó a cómo interceder. Y no solo eso, sino que Él me enseñó cómo tenía que guerrear. Y sin darme cuenta, Dios estaba usando la vida de mi esposo, como decía esta mañana el profeta, esa Penina, para sacar de mí la guerrera que estaba en mí, que yo no sabía. Yo, antes de conocer al Señor, era una muchacha tímida, una muchacha temerosa, que nunca yo me imaginé lo que Dios tenía preparado conmigo. Pero cuando viví esa situación en mi casa, despertó en mí una guerrera. Y me levanté a guerrear por mi casa. ¿Y sabe con qué armas guerreaba en mi casa? Usted va a decir la oración, el ayuno, sí, amén. Pero yo usaba la plancha. Yo usaba la plancha, porque a mí el Espíritu Santo me dijo: vas a usar la plancha para plancharle la ropa. Y cuando tú planches, tú vas a decir: estoy planchando la ropa de un siervo de Dios. Amada, cuando yo veía en lo natural, yo no veía ningún siervo de Dios. Había que tener fe en ese momento. Y que llegaba el bendito viernes. Usted sabe lo que pasa el viernes, ¿no? El que no está en Cristo, muchacho joven, se va a comer el asado con los amigos. Y otras veces eran discusiones en casa, pero ahora yo tenía la plancha. Ahora yo tenía la palabra. Y aunque yo no veía nada, yo decía: estoy planchando la ropa de un siervo. Y cuando él se ponía esa ropa bendecida, él andaba tranquilo. Y cuando él se iba, en lugar de maldecirlo, insultarlo y todo lo que había hecho antes, él salía y doblaba rodillas y le decía como una niña: Padre, si va por mal camino, pinchale la goma del auto y tráelo a casa. ¿Sabe las veces que pinchó goma mi esposo? Por las oraciones, porque lo estaba guardando el Señor de que no se fuera por un camino de muerte. ¿Qué estaba haciendo? Estaba guerreando, estaba conquistando. Porque el diablo se mete en la familia, el diablo se mete en los matrimonios. ¿Sabe con qué? Con un espíritu de división.
El diablo viene a dividir las familias. El diablo viene a destruir la familia. ¿Sabe por qué tanto odio? ¿Sabe por qué Satanás odia tanto a la familia? Porque la familia es un diseño de Dios. La familia es el diseño de Dios. Por eso, mujer, a ti te vengo a alentar. Si estás teniendo hoy guerra en tu matrimonio, hoy si estás teniendo guerra en tu casa, quiero decirte de parte del Señor que te tienes que levantar. Porque tu lucha no es contra carne y sangre, me dice la palabra. La lucha no es contra tu esposo. La lucha no es contra tus hijos. La lucha no es contra tu suegra, tu suegro. No, la lucha es contra esos principados, potestades, contra demonios, espíritus de división que se meten en los hogares. Entonces la mujer sabia sabe hacer la guerra. ¿Sabe lo que me dijo el Señor cuando comencé con esta guerra? Algo que a las mujeres no nos gusta, que tenía que callar. Esa fue la instrucción de Dios y me dijo: no abrirás tu boca para pelear, discutir. No abrirás tu boca para defenderte, sino que esta guerra la harás con sabiduría. Vamos, levante su manito. ¿Cuántas necesitan sabiduría para la guerra? ¿Verdad que necesitamos sabiduría? ¿Y qué es ser sabia? ¿Qué es la mujer sabia? La mujer sabia es la que habla en el momento justo. La mujer sabia es la que habla en el momento que tiene que hablar. La mujer sabia es la que suelta la palabra justa. Dios está trayendo ahora mismo libertad en sus hogares. Ahora mismo ese espíritu de división está saliendo. Amada, ahí el Señor te está diciendo: yo tengo control de tu casa, y por estar en este lugar hay una unción de guerra que te vas a llevar. Ya no llorarás más, ya no te sentirás de menos, porque el Señor te va a dar un espíritu de valentía. Escucha, ponte de pie. Dios te da un espíritu de valentía. Levanta tus manitos. Dios te da un espíritu de valentía. Todo temor sale de tu vida ahora mismo. Y todo espíritu que te ha estado persiguiendo hasta ahora mismo te suelta. En el nombre poderoso de Jesús, eres libre. Las maldiciones que te han perseguido hoy se rompen. Esas maldiciones familiares, esas maldiciones que vienen de generaciones, de enfermedades, de divorcio, hoy se rompen sobre tu vida y sobre toda tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esa palabra y esa liberación sobre ti y todos los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, mueva su manito, porque el Señor está aquí. Mire, todavía no he podido poner la palabra, porque yo dejo que el Espíritu Santo sea el que se esté moviendo. Apláudale al que vive. Dele la gloria a Dios. Dele un grito de júbilo. ¿Sabe por qué es el grito de júbilo? ¿Sabe por qué? Porque ya te ha hecho llorar mucho el enemigo. Ya has derramado muchas lágrimas. Pero cuando tú te levantas como una conquistadora, tú comienzas a dar gritos de júbilo. Tú comienzas a aplaudir. Tú comienzas a levantarte. Tú comienzas a darle la gloria al Rey anticipadamente. A los 8 meses de una guerra muy dura, el Señor me dio una gran victoria. Nos dio como familia. Recuerdo que estaba en mi casa y estaba en la cocina cocinando, y en eso escucho que llega mi esposo, y cuando él llegaba yo empezaba a orar y a cubrir, porque yo había entendido que mi lucha no era con él. Y ese día, después de 8 meses, me acuerdo que llegó llorando como un niño y cayó arrodillado atrás mío y me decía: estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Y lloraba y le pedía perdón a Dios, y ahí me pidió perdón a mí por todo lo que habíamos pasado. Entonces en ese momento oramos juntos
Y ahí entre los dos, muy jovencito, 21 años, dijimos esto delante de Dios. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestra familia, para servirle al Dios vivo. Porque si Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer con muchos. Y a partir de ese día, mi esposo sabe que se convirtió en un siervo de Dios, en un hombre de fe, en un padre de familia, en un esposo que me ama, en un esposo que me honra. Y comenzó Dios a tomar esos dos muchachitos de 21 años y nos fue llevando, nos fue conduciendo y nos fue llevando. Fuimos pasando pruebas, desiertos y un montón de cosas, pero hoy Dios nos ha dado muchas victorias. Si usted me hubiera preguntado, ¿alguna vez soñaste todo lo que Dios tenía preparado? Yo te digo, no se me pasaba por la cabeza. Si usted me dice, ¿alguna vez soñaste donde Dios te ha llevado a las naciones, a predicar en otros lugares, a llevar el ministerio que hoy el Señor nos ha llevado en tantos años? Yo te digo, no se me pasó por la cabeza. Aquellos dos muchachitos que yo te digo de 21 años, vivíamos a la orilla del río, en un ranchito que era en realidad un gallinero, y lo convertimos como en una casita para vivir. Ahí vimos la mano de Dios. Ahí tuvimos guerra en nuestra finanza. Ahí vimos al Dios sobrenatural. Ese Dios que usted ve que multiplicó el pan y los peces y dio la alimentación a los miles. Nosotros vimos eso en nuestra casa. Una noche de invierno, muy frío, venía mi esposo de trabajar todo el día. Y yo había hecho de comer con lo que tenía y le di a mis hijos. Y ¿sabe qué? Tenía 2 bollitos de pan. Uno lo compartí entre ellas, yo no comí. Y el otro se lo guardé para él. Porque venía de trabajar todo el día. Algo tenía que comer. Cuando él llegó, yo le puse el plato de comida y empecé a buscar el bollito de pan. ¿Y sabe qué pasó? No estaba el bollito de pan. Y entonces me dice mi esposo, ¿qué buscas? El pan, el bollito de pan era. Y buscaba y me dice, pero eso que está ahí. No, es que era pequeñito, es un bollito. Pero me dice mi esposo, hay una bolsa. Y cuando abrimos la bolsa, no había un bollito de pan. Había una tira completa de pan recién hecho. Dios había provisto pan para esa noche y para mañana. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso yo había orado y había dicho, gracias por el bollito de pan de esta noche, pero mañana vas a volverlo a poner en mi mesa. No había, pero el Señor lo había hecho para nosotros. ¿Por qué te cuento esto? Porque fueron conquista, fueron batallas. No sé a cuántas le pasa que se le termina la garrafa, alguna que tiene la garrafa, al mediodía o a la noche, cuando te estás cocinando y usted empieza a ver. Y la empezás a mover a la garrafa, ¿o no? Y todos los trucos que te dicen, ponele abajo fuego, ponela para arriba, para... todo. ¿Sabe qué hicimos? En ese momento dijimos, si Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, ¿será el dueño del gas? Y entonces no teníamos plata, pero sí teníamos fe. Y pusimos las manos ahí como familia y dijimos, tú eres el dueño del gas. Señor, por favor, danos el gas. Y comenzó esa llama a levantarse. Y comimos. Y luego nosotros nos fuimos con mis hijas y mi esposo cuenta que él dijo, ¿será posible?
Y cuando yo me fui, dice que agarró la garrafa, y él es un hombre grandote, alto, y no la podía despegar del piso. Y no nos faltó el gas. No se terminó el gas hasta que tuvimos plata para ir a comprar. Pero no fue una sola vez, no sabe las veces. Y si usted lo ha creído y tiene gas, tómelo. Porque yo lo he visto que hasta el día de hoy, donde contamos este testimonio, la gente se acuerda de esto y lo suelta y le funciona. Él es el dueño de todo el oro, toda la plata, del gas, de lo que necesites. Diga conmigo, tengo que ser una conquistadora. Yo no sé qué tú tienes que conquistar. Quizás en tu matrimonio tienes que conquistar, con los hijos, con tu economía, con tu emprendimiento, con tu salud. Quizás tienes que conquistar aquí tú misma porque eres tan insegura, temerosa. Tiene que haber una conquista, porque a veces dicen, quiero ir a las naciones, pastor, a conquistar. ¿Y has conquistado en ti? ¿Has podido traer el reino de Dios a tu vida? ¿El gobierno de Dios en tu vida? Así como usted ve la tierra y son territorios, también mi vida es un territorio a conquistar. Mi mente es una mente, conquistarla para Cristo, para tener una mente de Cristo. Debemos aprender como mujeres a no ser gobernadas por las emociones, a no ser gobernadas por lo que siento, porque las mujeres somos mucho del sentir. Pero no nos debemos guiar por eso, sino que debemos guiarnos por el Espíritu. Debemos poner entonces nuestra alma y nuestro cuerpo bajo el gobierno del Espíritu. ¿Cuántas dicen amén? Quiero hablarte de una conquistadora, de una mujer en la Biblia, Débora. ¿Cuántos conocen la historia de Débora? En esta tarde yo le puse ese título porque es lo que Dios me dijo. Despierta mis Déboras, despierta mis guerreras, despierta mis conquistadoras. ¿Cuántas están aquí? Mire, usted ahora está todavía media dormida, pero yo sé que al terminar usted se va a despertar. Amén. Jueces capítulo 4, versículo 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahí podemos ver que en ese momento de la historia, Dios levantó a una mujer, a Débora. Esta mujer dice que era profetisa de la nación y también era jueza. Era una mujer de gobierno en todos los sentidos. Pero yo puedo ver en esta mujer lo que le decía. Una mujer que pudo traer ese gobierno primeramente a su vida. Una mujer que primero conquistó en ella. Porque luego en su accionar, cuando usted sigue leyendo la palabra, cómo ella accionó, cómo ella iba a la guerra, cómo recibía las estrategias, era una mujer que en ella había seguridad, pero no por lo que sentía, sino porque era una mujer que se dejaba guiar por el Espíritu. Tú siempre tendrás victoria, amada mujer, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Si tú te dejas guiar por las emociones o por lo que tú sientes, muchas veces te va a llevar al fracaso, a la frustración. No va a haber resultado, porque es tan diferente lo que nosotros vemos a lo que Dios ve. Cuando yo le planchaba la ropa a mi esposo, era por fe que veía un siervo. Si usted me decía si lo era en ese momento, yo le podía decir que no. En el alma veía eso, pero en mi espíritu veía otra cosa. Dios, lo decía alguna de las pastoras, cómo Dios nos ve a nosotros, es tan diferente como nosotras nos vemos. Muchas veces tú te menosprecias a sí misma y tú no sabes el valor que Dios te ha dado, porque eres preciosa. ¿Cuántas saben que son preciosas? ¿Sabe que es preciosa?
porque fue comprada con un alto precio. Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre, pagó el precio por cada uno de nosotras que éramos pecadoras, por lo tanto somos preciosas. Tú no te puedes menospreciar, no le puedes creer al diablo que tú no vales, porque hay alguien que pagó el precio por ti y te hizo valiosa. Ahí estaba Débora, una mujer que podía ella gobernar una nación, pero porque ella le había dejado el gobierno del Espíritu Santo en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando llega el momento de la guerra, ella ya estaba lista. Cuando llega el momento de la guerra, de todo lo que va a ocurrir en ese momento, ella no estaba centrada en sí misma. No estaba viendo qué le preocupaba, sino que ella estaba viendo lo que tenía que hacer con claridad. Supo poner bajo el control del Espíritu Santo sus emociones. Amada, yo te hablo mucho de esto porque es lo que muchas veces a las mujeres nos lleva a la frustración. Mujeres que quedan a veces decepcionadas, otras entran en depresión porque han gobernado más tus emociones que el Espíritu de Dios. Entonces es hora de que ni el dolor, ni las emociones, ni el pasado, ni ninguna otra cosa gobierne tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígame amén. Más fuerte, amén. Así sea, quiere decir. Así sea. Cuando yo digo amén, le estoy diciendo así sea. Entonces no vamos a vivir más del pasado, de lo que ya vivimos, sino que le daremos el control al Espíritu Santo. Algo que veo en Débora, dice que ella había un árbol en el cual ella iba y se sentaba. No era cualquier árbol. ¿Qué árbol era? Una palmera. Débora no gobernaba bajo cualquier árbol, ella lo hacía debajo de una palmera. ¿Y por qué debajo de una palmera? Porque la palmera tiene características muy especiales. Una palmera, sus raíces son tan fuertes y tan profundas como así lo es de alto la palmera. Cuando usted ve una palmera de alta, ¿vio qué bonitas que son? Así son profundas sus raíces. Cuando uno ve en esto está representado algo profético que ya lo vamos a ir viendo juntas. Sus raíces son tan fuertes que cuando viene la tormenta, por más que venga el viento fuerte que sople, la palmera no se quiebra. La palmera se puede doblar y usted ve que la palmerita casi toca el suelo, pero de allí se levanta. Los vientos soplan, pero la palmera se dobla, pero no se quiebra. Siempre permanece en pie. Lo que crece de alto lo crece en raíces. Esa era una Débora, una mujer con raíces fuertes. ¿Qué son las raíces? Es tu fundamento, tu base. ¿Y cuál tiene que ser tu fundamento? Cristo tiene que ser nuestro fundamento. Si Cristo es mi fundamento, aunque soplen los vientos contrarios que habla de la adversidad, de los problemas, de las circunstancias, te podés doblar, pero permanecerás firme, no te vas a quebrar, solamente te doblarás. La palmera nos habla de tener esas raíces profundas, de poder estar cimentados en Cristo. Y yo encuentro en la palabra, en el Salmo 92:12, dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Y quién se sentaba a gobernar bajo la palmera? Una justa que era Débora. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos toman esa palabra? Y diga: aunque vengan los años,
No le tenga miedo a la vejez. Diga, aunque estoy en la vejez, aunque estoy en mis años más maduros, voy a seguir fructificando. Voy a seguir vigorosa. Aleluya. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Voy a seguir vigorosa. Como decían, vamos a seguir dando a luz. Vamos a seguir pujando. Vamos a seguir dando frutos. Dios está buscando ese tipo de mujeres. ¿Habrá mujeres así con raíces fuertes? ¿Habrá en este congreso mujeres que tienen como fundamento a Cristo? Amén. Yo creo que sí. Así nadie podrá derribarlas. Nadie te podrá derribar. Escucha, nadie. Ni los brujos, ni los hechiceros, ni ningún espíritu de las tinieblas, ni el archienemigo que se te levante. Nadie te va a derribar si tú estás en Cristo como tu fundamento. ¿Cuántas dicen amén? Por eso no puede ser esa mujer o lo que dice la palabra, el de doble ánimo, que es inconstante en sus caminos. Cuando alguien es inconstante, cuando alguien es tibio, por decirlo como dice la palabra, cuando no está cimentado realmente en Cristo. Pero no solo eso, porque usted puede decir, yo tengo a Cristo, sí, pero tus emociones no están bajo el control y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, ¿cómo lo recibiste? Como tu Salvador, ¿verdad? Y tú dices, yo te recibo como mi Salvador. ¿Qué más le decimos? Como mi Señor. ¿Y Señor qué es? Dueño. Cuando yo le digo, te recibo como mi Señor, estoy diciendo, tú eres el dueño de mi vida. Por lo tanto, a partir de ese momento, ya no soy yo dueña de mi vida. Ya no hago lo que quiero. Ya no soy libre yo de decidir y hacer, sino que ahora Él es el que me direcciona. Él es el dueño de mi vida. Él es el que me direcciona, me guía. Debes permanecer en la roca, no ser inconstante, de doble ánimo. Porque si tú no estás enfocada, si tú estás distraída, nunca podrás llegar al propósito. Nunca cumplirás el propósito que Dios tiene para con tu vida y para con tu casa. Por eso te digo, amada mujer, hoy es hora que estés plantada como una palmera. Porque aunque venga la tempestad, tú sigas allí, arraigada en Cristo. Ahí estaba. ¿Dónde estaba Débora? En la palmera. Desde ese lugar ella gobernaba, desde ese lugar ella profetizaba. Le empecé a leer, se encontraba sentada. ¿Dónde estás sentada tú? Y tú dices, estoy acá, estoy sentada al frente suyo. Yo le hablo espiritualmente. ¿Dónde estaba Débora? Estaba debajo de la palmera, que ya hablamos que es un símbolo profético, la palmera, y lo vimos con la palabra. Pero ahora ella estaba sentada sobre un territorio. Dice la palabra que ella se encontraba entre Ramá y Betel. Y cuando yo veo esto, y en el monte de Efraín, ¿qué está hablando? Que hay, mire, dice que entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, Ramá y Betel estaba en ese monte, en ese territorio que le correspondía ¿a quién? A Efraín. Efraín habla de prosperidad, de fructificación. Pero cuando yo veo Ramá, la palabra significa altura o lugar alto. Diga conmigo, lugar alto. Mire dónde estaba sentada Débora. En Ramá, que significa lugar alto. Era un lugar profético. Cuando usted lee en la Biblia y habla del monte, cuando Jesús iba al monte a orar, cuando usted ve a Moisés que subía al monte, y usted ve gente de monte, que dice la Biblia, son lugares altos, y eso habla y eso significa o representa lugar de intimidad con Dios. Lugar de intimidad con Dios. Ahí estaba entonces Débora, en un lugar llamado Ramá, entre Ramá y Betel, en el lugar alto,
en el lugar de intimidad, de profundidad con Dios. Ahí tienen que estar las conquistadoras. Vamos, levánteme las manos las conquistadoras. ¿Dónde tienes que estar sentada? Tienes que estar sentada en los lugares de intimidad con Dios. Debes buscar de Dios, debe ir a la altura, buscar de Dios en otro nivel. Porque a veces nos conformamos hasta cómo oramos. Tenemos que ir a más, al lugar de intimidad. Betel, que significa casa de Dios. En ese lugar Betel también me habla que allí fue cuando Jacob vio en visión una escalera que dice cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. ¿En dónde fue? En Betel. ¿Qué me habla entonces ese lugar? Que ese lugar era un lugar de puertas abiertas. Un lugar de puertas abiertas habla que los ángeles suben y bajan. Ahí estaba. Entonces mire qué tremendo. ¿Dónde estaba sentada Débora? Estaba bajo la palmera. Es más, la palmera le llamaban la palmera de Débora. Estaba entre Ramá y ¿qué le dije? Betel. En el territorio de Efraín, de prosperidad. Ahí se encontraba esta profeta, esta mujer de Dios que gobernaba. Así que Débora no se sentaba en cualquier lugar para cumplir propósito. Ella estaba juzgando, llevaba adelante su tarea en un ambiente, diga conmigo, en una atmósfera profética. Esta casa tiene una atmósfera que está creciendo proféticamente. Vamos, levante su manito. Porque aquí están trayendo, pastora, esa atmósfera. La están trayendo esos muchachos, esos jóvenes de la casa. Están creando un ambiente. ¿Y sabe lo que pasa cuando crean ese ambiente? ¿A dónde están esos muchachos? Allá. ¿A dónde están? Están sirviendo algunos. Aquí. ¿Sabe qué pasa? Cuando llega a la casa los profetas, uno puede fluir. Puedo soltar la palabra, los profetas fluyen, porque ya hay una atmósfera. Pero a veces vamos a lugares que están cerradas las puertas. Entonces no se puede, sino que tenemos que confrontar y romper. Pero levante su manito y muévala. ¿Sabe por qué muevo? Porque usted está moviendo esa atmósfera de gloria. Usted está moviendo esa atmósfera. Cuando usted mueve su mano, usted está moviendo esa atmósfera de gloria para que aumente, para que descienda, para que nos rodee. ¿Cuántas dicen amén? Ahí estaba Débora. Y dice que en ese momento llevaban 20 años que estaban con una opresión del enemigo. Y entonces no le voy a leer toda la historia, usted ya conoce la historia. En Jueces 4:14, debido a esa opresión del enemigo, Barak se le presentó, el general del ejército se le presentó con la problemática, le dijo todo lo que estaba pasando. Y entonces Débora dijo a Barak, mire lo que le dijo: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Había una fuerte opresión. Llevaban 20 años de opresión, de mucha lucha. Y entonces Débora suelta la palabra. Por eso te decía el poder de la palabra. Y cuando suelta la palabra, la suelta como una profeta y le dijo: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. La palabra fue soltada en medio de una crisis. La palabra fue soltada en medio de una crisis. ¿Y sabe qué hizo esa palabra? ¿Sabe lo que hizo esa palabra? Activó a un Barak. A un Barak que llevaba 20 años inactivo. Porque era tanta la presión, era tanto lo que estaban viviendo. Pero cuando Débora soltó la palabra, ¿sabe qué significa el profeta? El profeta lo que representa es la voz de Dios en la tierra. Lo que dice el cielo, su oído en el cielo, escucha su voz y lo da a conocer. Un profeta es como esto, un parlante, solamente eso. Esto, amado, esto, un parlante. Dios suelta y emite lo que dice. Ahí estaba Débora.
Dios poniendo la palabra en ella y diciéndole a Barak que se levante. En ese momento, cuando vino la palabra, se activó Barak. Se activó un Barak que estaba dormido, que estaba ahí quedado. Hoy necesitamos una voz profética para activar a nuestro Barak. ¿Cuántas dicen amén? Quizás en tu casa tienes un Barak que se tiene que activar. Quizás tienes un hijo que se tiene que activar, un esposo, un padre, una madre. Quizás tienes Barak que tienen que ser activados. ¿Y cómo se van a activar? Diga conmigo, por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Ese Barak se tiene que levantar. Pero también ese Barak puede representar en ti dones que se tienen que activar, dones que se quedaron dormidos, dones que Dios te dio y no los estás usando, no los estás ejercitando. Entonces allí suelta la palabra y dice: levántate. Habla de una acción, porque quiere decir que estaba pasivo. Y muchas veces así estamos nosotras, pasivas ante la guerra. Pasa la guerra en tu casa y entonces ¿qué pasa? Te pones a llorar, te enojas, sueltas palabras de maldición con tu boca y no es lo que Dios dice. Debes soltar la palabra justa, la que viene de la boca de Jehová. Entonces te tienes que levantar. Los Barak se tienen que activar en tu casa. Los Barak que tienes en tu casa se tienen que levantar. ¿Cuántas me dicen amén? Vamos, vaya visualizando ese Barak, porque en esta tarde vamos a soltar la palabra. Quiero ir rápido. Jueces capítulo 5 versículo 12. Dice: despierta, despierta, Débora, despierta. Dile a la que está a tu lado: Débora, despierta. Y decirle otra vez, 3 veces, decirle: despierta, despierta, Débora, despierta. Estoy despertando tu espíritu. No estoy diciendo algo para repetir por repetir. Todo lo que se te hace declarar con tu boca tiene poder. Lo que estoy haciendo es activar y despertar el espíritu en las Débora, despertar el espíritu de las guerreras. Si el espíritu de Débora se despierta en nosotros, entonces habrá muchos Barak que se van a levantar. Porque no se puede levantar un Barak con una Débora dormida. Estaba Débora despierta, despierta en su espíritu, despierta para ver la situación. Y cuando tú te despiertas, cuando tú sales del adormecimiento, cuando tú sales de la mentira y el engaño que le creíste por año al diablo y te despiertas en tu espíritu, entonces vas a soltar la palabra. Y cuando tú sueltes la palabra, ese Barak se va a levantar, se va a levantar, se va a poner en pie. Ese Barak va a tomar ánimo. Ese Barak que estaba dormido se va a activar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto lo están creyendo? Si ese aplauso es para él, apláudale a Cristo. Vamos, celebre su victoria. Celebre su victoria, que es grande. Nosotras como mujeres nos hacen la fama de que hablamos mucho. Ya sabemos. El tema es ¿qué hablamos? Si usted va a hablar mucho, hable bien. Que lo que suelte sea para bendecir. Que lo que hable sea para dar la gloria al Señor. Eso es lo que tiene que pasar con nosotras. Si como mujeres entendemos esto y utilizamos nuestras palabras como arma espiritual, tendremos como resultado la activación de muchos hombres que se tienen que levantar. Los hombres se tienen que levantar. Los hombres se tienen que despertar. Se tienen que poner de pie. ¿Sabe qué? Se tienen que levantar las Déboras para sacar de la pasividad a una generación que muchas veces ha estado pasiva, pero que yo estoy viendo un despertar en una generación. Ahí están las Déboras. Ahí están las mujeres de Dios para profetizar y soltar la palabra. Hay una generación que Dios está llamando. Hay una generación de guerreros, de
guerreras que Dios está levantando para sacar las armas espirituales, para decirle al diablo y a su potestad de que salga de los territorios, que salga de las casas, para que entremos en las casas a poseer, para que podamos plantar en esas casas, en esas familias. ¿Sabe qué? El reino de Dios. Despertá a la Débora que está a tu lado. A ver, fíjate si está despierta. Débora le dice a Barak, llegó la hora. Le dice a Barak, basta Barak, llegó la hora. ¿Qué estaba haciendo? Estaba confrontando no a Barak, sino a esos 20 años de opresión. Ya Débora le estaba diciendo basta. Ella ya estaba poniendo un punto final. ¿Cuántas que le van a poner un punto final en este día a muchas de las cosas que te han perseguido? ¿A cuántas que le están diciendo basta? Pero para eso te tienes que levantar como una guerrera. Para eso tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios está buscando mujeres que se puedan poner de pie y decir basta. Basta. Diga conmigo, basta. Se acabó. Se terminó. ¿Y qué cosa? Usted ponga lo que usted dice. Basta de escasez. ¿Cuántas que están cansadas con lo justo? Entonces dígale basta. Basta la división. Basta la enfermedad. Basta la ruina. Diga usted lo que le está pasando. Basta la enfermedad. Basta a las peleas, las contiendas. Basta. Basta. Punto final. Ya no lo quiero más. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos? Muy bien. Quiero que te pongas de pie. Ahí donde está, levanta tus manos. Porque este es un día de victoria. Este es un día donde Dios te va a entregar una gran victoria. Levanta tus manos porque Dios te va a revelar las estrategias. Débora le reveló la estrategia de guerra. Ella le dijo que le atraería a Sísara. Muchas veces Dios va a traer tus enemigos para que los destruyas. No tengas temor. No tengas temor si te trae a tus enemigos. Porque dice que en un momento Sísara vino a la tienda de una mujer llamada Jael. Otro día le predico de eso. Una ama de casa, una anónima, nadie la conocía. Pero ella ese día Dios le entregó un enemigo. ¿Y sabe qué usó? Lo que tenía a mano y lo que sabía usar. Y lo que sabía usar era una estaca y un mazo. ¿Sabe por qué? Porque ella trabajaba en equipo con su esposo. Las mujeres abrían las tiendas. Y dice que cuando tuvo el enemigo allí, ¿qué hizo? Le traspasó allí su cabeza, sus sienes. Vamos, levante su mano en el nombre poderoso de Jesús. Levántate ahora. Yo quiero que puedas visualizar tu Barak. Visualízalo en el nombre de Jesús. Y comienza a soltarle palabra. Vamos, suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Levántate. Levántate, Barak. Levántate, Barak. En el nombre de Jesús. Declaro que se levantan los Barak. En el nombre de Jesús. Declaro que hay una gran victoria en este día. Estoy declarando, Señor, que hay en este día, Padre, un botín para estas mujeres. Que este congreso de conquistadoras, tú le tienes el botín preparado para ellas. Padre, oro por estas mujeres. Oro para que se despierten las Déboras, para que se levanten a profetizar. Que se levanten a profetizar, que se levantan los Barak. Que todos sus enemigos hoy son derrotados. Y que Dios te da una gran victoria. Hoy Dios te da una gran victoria. ¿Cuántas pueden celebrar esa victoria? ¿Cuántas